Javi, mi miedo hoy es que explotemos y volemos por los aires. Es así de concreto. Pero sí, tranquilo, ¿no? Tranquilo, joven. Sí, O sea, estamos bárbaro. Estamos bien. A ver, Rusia cambió a partir de... En el último programa, ¿te acordás? Dijimos qué va a pasar con Estados Unidos. Bueno, ganó Trump las elecciones y lo que dijimos que estaba estancado, es decir, la guerra de Ucrania, en un momento empezó como a moverse todo de golpe. Se desestancó. Biden autoriza rápidamente a que los ucranianos usen misiles de largo alcance y Rusia responde con un cambio en su protocolo nuclear. Es decir, que la tradición, o sea, el protocolo anterior decía que Rusia solo utilizaría armas nucleares si es atacado con armas nucleares. Ok. Ahora no, ahora puede responder a ataques convencionales. Siempre y cuando ese arma sea de un país que tenga armas nucleares. Exacto, siempre y cuando sea una potencia nuclear. Entonces, Ucrania atacó a Rusia con un arma de Estados Unidos, que Biden le dijo, ok, usala, está todo bien, usala, no va a pasar nada. Y Putin frente a eso dijo... Podemos usar. Bien. Se dio la herramienta institucional para responder de manera nuclear. Bien. Todavía no explotamos, no sé qué hora es, pero estamos bien. Hasta ahora estamos bien. Bien. Venía amenazando con esto, amagando con esto Putin, de este cambio de protocolo hace un tiempo, ¿o no? Sí, a ver, el fantasma en Ucrania y de la guerra nuclear viene casi desde el inicio, digamos, de la invasión, y te diría que un poco antes también. Estamos en un proceso de escalada. A ver, tampoco quiere decir que esto nos lleve a... ¿sí? Después vamos a seguir charlando, nos vamos a spoilear. Y yo creo que sí. Pero empezó una escalada. Bien. Tranquilos, muchachos. Y si les parece, arranquemos con el programa. Arrancamos con el programa. Dale. El Mundo de Cabeza es un espacio en el que conversando intentamos comprender, sondear algunos de los conflictos, personajes, dinámicas que tienen lugar hoy por hoy en nuestro mundo. Así que si te interesa este tipo de contenidos, dale like a este video, suscríbete a este canal, activa las notificaciones y si querés también podés dejarnos algún comentario que seguramente nos va a sumar muchísimo. Ahora bien, todo lindo, ya explicamos de qué va el programa, hicimos la introducción, pero la gente en la calle se pregunta, mentira, nadie se lo pregunta, pero igual nosotros tenemos esa ilusión de que se lo pregunte, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué estamos hablando de estos temas? Y en realidad el que está hablando de estos temas sos vos, yo estoy preguntándote nada más. Así que contame un poco, ¿quién sos? Estamos hablando acá, no sé todavía bien por qué, en algún momento alguien se va a avivar y nos va a decir, muchacho. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Javier Preti, licenciado en Historia, docente de la Universidad del Sur y docente de la Universidad Salesiana en Historia Social Contemporánea, Problemática Social Latinoamericana y Ciencias Políticas. Y desde siempre me interesaron todos estos temas, así que soy un lector ávido y seguidor de todos estos temas. No me dedico profesionalmente a esto, ¿sí? O sea, soy docente, toda mi carrera me dio las herramientas por ahí para entender o ver, pero bueno, nada, es eso, lo mío también es por un interés particular y obviamente es una visión, tampoco queremos instalar, quédense tranquilos que no queremos instalar como una verdad, sino que bueno, es una visión y conversar, además esto es un proyecto que tenemos hace varios años. Y venimos amagando hace rato y bueno, los chicos de Grama finalmente ahí y empujaron y acá estamos. Bueno, y yo soy Diego García, yo vengo del palo de la comunicación, me dedico a otras ramas de la comunicación, pero dentro de lo que sería el periodismo, digamos, siempre tuve bastante claro que lo que más me interesaba, casi lo único que me interesa del mundo más periodístico, tiene que ver con lo internacional y creo que eso fue un poco lo que nos encontró para estar acá conversando. ¿Vamos a lo nuestro? Vamos a lo Entonces, nuestro. Porque el capítulo de hoy queremos hablar del fantasma nuclear. Y la primera pregunta que creo que está bueno que hagamos es, todos tenemos claro cuando hablamos de bomba nuclear o de bomba atómica, el hongo, ¿no? De Hiroshima, Nagasaki, que fueron las únicas que se han tirado al menos en el marco de una guerra, ¿no es cierto? ¿Qué es un arma nuclear? No vino el ingeniero nuclear y a explicarnos. No, está llegando en un rato. Está llegando en un rato, sí. Está llegando tarde. Básicamente un arma nuclear surge de un proyecto por la Segunda Guerra Mundial, el proyecto Manhattan. Básicamente es un arma que utiliza el poder del átomo, la división del átomo y elementos radiactivos, uranio, plutonio, las bombas termonucleares con hidrógeno, etcétera, etcétera. El hongo, y es una bomba que causa una gran cantidad de destrucción, es considerada un arma de destrucción masiva. El tema que además no solo genera destrucción
e impacto en el momento de la explosión, sino que durante años se siguen permaneciendo los efectos de la radiación. De hecho, Hiroshima y Nagasaki, que como bien decís, fueron las únicas 2 bombas utilizadas en el marco de una guerra. Uh-huh. Todas las otras explosiones que podemos llegar a saber, en los atolones, son pruebas nucleares. Claro. Es algo muy controlado, que genera impacto también, claro. Porque dicen, no, controlado, sí, genera un impacto ambiental, sí. Pero en guerra solamente Estados Unidos. Bueno, todavía hasta no hace mucho tiempo se seguían viendo algunas secuelas de lo que había sido Hiroshima y Nagasaki. Uh-huh. Bueno, o por ejemplo explosiones nucleares accidentales como fue Chernobyl. Bien. Que la ciudad es totalmente... Y es el día de hoy que no se puede. Que no te puedes... O sea, puedes ir, pero no puedes tocar nada, y está afectada por la radiación. Uh-huh. Entonces, es un arma que además de generar una destrucción masiva, instantánea, en términos catastróficos, también deja secuelas a largo plazo. Bien. No quiero ser el pesimista de la mesa, pero voy a tirarte un dato que es de los que decimos, bueno, esto puede ser preocupante. Amy Jacobsen es una experta y divulgadora de temas nucleares y ella lo que dice es, lo quiero decir textual para no meter la pata, lo que dice es, no importa cómo empiece un hipotético conflicto nuclear de gran escala, termina en 72 minutos y 5.000 millones de personas se mueren en ese rato. Es el cálculo aproximado, o en ese rato por las consecuencias directas de eso, ¿sí? O sea, si hubiera como una escalada de esto, considerando el armamento nuclear que hay dando vueltas a cosas. Entonces, ahí lo que entiendo, o lo que sospecho, es que mucho depende de que a nadie se le ocurra empezar, ¿no es cierto? Mucho depende de eso en este tiempo. Lo cual me lleva a preguntarte, por un momento en el que pareció que estuvo como a punto de empezar, que fue aquella crisis de los misiles, ¿no es cierto? Si nos lo podés como narrar un poquito. La crisis de los misiles, octubre del 62, alrededor de Cuba. Plena Guerra Fría, un momento muy álgido de la Guerra Fría, fue el momento en el que realmente se estuvo extremadamente cerca de un conflicto nuclear. El otro día justo escuchaba a un analista que decía que este era el momento de mayor escalada nuclear. Daba sus argumentos, atendibles algunos, yo no estaba de acuerdo tanto porque efectivamente la crisis de los misiles el mundo estuvo muy cerca realmente. De hecho, hasta estuvieron las flotas de la OTAN cerca de la flota de la Unión Soviética, hubo aviones derribados, hubo toda una situación compleja que prácticamente lleva a una hecatombe nuclear. Y también nos muestra un poco la crisis de los misiles, cómo se juega, o se jugó al menos en ese momento en el tablero. Estados Unidos, en los principios de los 60, 61, coloca misiles en Turquía, amenazando directamente a la Unión Soviética. ¿Cómo responde la Unión Soviética? Y te voy a poner los misiles en Cuba. Revolución cubana, 1959, 1960 ya se decanta hacia el socialismo y hacia la Unión Soviética, por lo tanto comienzan a construir silos nucleares. Bien. Un avión espía norteamericano los ve y ahí empieza un proceso de escalada que lleva a un momento sumamente álgido. Los 2 líderes mundiales de ese momento eran John Fitzgerald Kennedy, por Estados Unidos, y Nikita Khrushchev, el secretario general del partido y por la Unión Soviética. De la Unión Soviética. Entre ellos dos se lleva un proceso. A ver, había águilas de los dos lados. Había tanto dentro de la Unión Soviética como dentro de Estados Unidos. Gente que, el general Curtis LeMay, por ejemplo, decía: ya fue todo. El perro rojo empezó a escarbar en nuestro patio trasero, tenemos que poner la situación. Y parte del ejército ruso quería picarla en serio e ir a la guerra. Sin embargo, hubo un acuerdo entre distintos sectores de ambos gobiernos de decir, empecemos a desescalar. Bien, se lleva un proceso de desescalada bastante progresivo en el que Estados Unidos sacaba los misiles de Turquía y garantizaba no volver a atacar Cuba. Okay. Había pasado un intento de invasión de Cuba en Bahía de Cochinos un tiempo antes. Y después Rusia, la Unión Soviética, desistía de cualquier desarrollo nuclear en Cuba. Bien. Entonces, ahí se desescaló. Dato de color.
las brujas no existen, no creemos en teorías conspiranoides. Esto fue en octubre de 1962. 1963, Kennedy es asesinado. Poco tiempo después, Nikita Khrushchev es derrocado. Okay. No creemos en teorías conspiranoides. Bien. Si decimos que los dos líderes, uno terminó asesinado en Dallas, menos de un año después, y Nikita Khrushchev al poco tiempo fue derrocado también y Bien. asume otro sector del partido. Perfecto, bien. Pero, No creemos en las brujas, ¿eh? ok, genial. Entonces, voy a la siguiente pregunta. Hoy por hoy, ¿quiénes tienen armas nucleares? A ver, los que seguro tienen, Ujú. que están comprobados porque hubo pruebas nucleares, son, tengo el machete acá porque no me los voy a acordar todo, Está bien. Estados Unidos y Rusia. Entre los dos tienen el 80% de todas las bombas nucleares. Ok, Estados Unidos y Rusia son las dos superpotencias nucleares. Los dos llegan a ser potencia, Estados Unidos primero en el 45, Rusia poco tiempo después con la Unión Soviética, y son los que tienen la mayoría de las ojivas, el 80%. El Bien. resto del 20% está Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. ok. Estos son los que hay certezas de que tienen ojivas nucleares. Después hay un gris en una serie de países que pueden llegar a tener la capacidad pero no está comprobado qué. Bien. ¿Sí? Entonces no los vamos a nombrar Por el tema de uranio enriquecido y toda esa historia. Exacto. Sí, Ok. por ejemplo, por eso es que se está siguiendo tan de cerca el programa de enriquecimiento de uranio de Irán. Claro. También se sabe que hay enriquecimiento de uranio en el caso de Arabia Saudita, Brasil en una época. Entonces, algunos países tienen la capacidad, pero desistieron de continuar. Ujú. ¿Sí? O en la Guerra Fría tenían y después no. No nos vamos a meter porque son varios, pero estas son las que hoy Los que sabemos los que que sí. sabemos que tienen. Bien. Fundamentalmente Rusia, que es la que mayor cantidad de ojivas tiene, Ujú. y después Estados Unidos. Mira. Entre los dos tienen el 80%. Ok. Bien. Rusia primero, entonces, en ese sentido. Otro momento importante en la historia de esto, del fantasma nuclear, tengo entendido que es cuando ocurre la cumbre entre Ronald Reagan y Gorbachev, ¿puede ser? Sí. Que, hasta donde yo sé, también en base a esta misma divulgadora, Amy Jacobsen, ella el dato que tiene es que Reagan estuvo como muy afectado por ver una peli que se llama The Day After, no la de hace poco, no The Day After Tomorrow que salió hace poco, sino una del 83 que se llama The Day After, en donde plantea la peli justamente que ocurre un ataque nuclear entre ambas potencias y bueno, y se ven las consecuencias de eso. Aviso para quien quiera verla, la peli mírenla con paciencia porque es una peli del 83, ¿sí? Los efectos son del 83, pero bueno, está en YouTube y se puede ver, está abierta. Y el ritmo narrativo del 83. Ni hablar, sí, tarda como 30 minutos Claro. en empezar la acción. Pero a partir de eso, aparentemente, fue que Reagan quedó como muy impactado por esto. Sí, imagino que también tendría otra información, no basó esta cumbre en la película. Pero bueno, ahí hay como un momento de desarme importante, ¿no es cierto? O empieza un momento de desarme importante. Sí, además pensá que la cumbre de Reykjavik es en el 86. Claro, 86-87, Chernóbil. claro. ¿Sí? Entonces, estamos en un momento donde está pasando, o pasó lo de Chernóbil, ahí en el 87 se va a dar un tratado de no proliferación, de empezar el desarme. La conferencia Reagan-Gorbachev fue uno de los momentos más cercanos que estuvo el mundo de un verdadero desarme nuclear. No llegó a buen término porque no se terminaron poniendo de acuerdo en determinadas cuestiones. ¿Sí? Desarme total, decís. Fue el momento, a ver, lo que no quiere decir que se hubiera llegado, Sí, pero sí, fue el sí. momento donde más cerca, donde los dos líderes realmente, y Reagan fue con una que de hecho hasta sorprendió la posición norteamericana, es bueno, a ver, sentémonos a discutir en serio esto. Ujú. Misiles balísticos intercontinentales, ojivas nucleares. Hubo una gran desescalada. No llegó porque no se terminaron poniendo de acuerdo en la letra chica. ¿Por Claro. qué? A ver. Porque esto también tiene que ver un poco, hoy conversábamos un rato antes, el juego del póker. Claro. ¿Qué cartas tengo? ¿Qué cartas tenés? Y bueno, también acá esto es un juego. Ujú. ¿Quién desescala primero? ¿Quién da el paso para atrás primero? Claro. ¿Vos o yo? Si Bien. estamos enfrentándonos, bueno, ¿quién va primero? ¿Con qué va primero?
¿Cómo hacemos? Entonces, ahí se juega también un poco de imagen hacia afuera y el poder real, el poder fáctico. ¿Sí? Entonces, no llegó a un acuerdo porque, bueno, no se terminaron poniendo... Porque el diablo está en los detalles. Exacto. Bien. Después sí se plasmó en un tratado al año siguiente que significó el inicio de un desarme, pero no fue tan profundo como se había planteado en la conferencia. Ok. ¿Sí? Ahora, la frase esta famosa sí es de esa convención. Sí. O sea, esa frase que... O sea, la declaración de esa cumbre surge una frase que es: una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe ser peleada. Exacto. ¿No es cierto? Además, a mí me llama la atención que dice nunca debe ser peleado. O sea, en inglés es como contundente, no es de should never, es must never. O sea, es como que no debe ser peleada y era como el acuerdo en ese momento. ¿No es cierto? Sí. Hay una doctrina, que es la doctrina de la autodestrucción masiva, que fue una doctrina... Suena bien. Suena espectacular. Que es una doctrina que se da después de la crisis de los misiles y en el marco de la Guerra Fría, y que es un poco lo que contuvo en su momento a Kennedy y a... me va a salir Gorbachev, no, el otro, Khrushchev. Y creo que animó un poco también esta conferencia a decir, a ver, en el momento en que se inician las hostilidades, es como dijo la autora. Chau. Chau. ¿Sí? Entonces, es un costo altísimo en términos de vidas humanas, claramente. Y de la destrucción del planeta. Hay un filósofo alemán, pero que hizo toda su carrera en Costa Rica, Francis Lammert, que él dice que con la bomba nuclear, con la especie humana tiene en sus manos el arma de su propia autodestrucción. Claro. ¿Sí? Saquemos que después el planeta lo podemos autodestruir con otro más lento, pero acá pasamos ese punto de no retorno. Somos dueños de nuestra propia autodestrucción. Claro. O sea, tenemos ya las herramientas para. Claro, no solo la tecnología para, sino la cantidad Exacto. de ojivas para que eso de verdad ocurra. Exacto. Hay una cuestión con el tema de la cantidad. También hay que ver que a veces en los tratados nucleares van hacia cantidad. Claro. Y no hacia potencia. Vieron que se habla de kilotones, megatones. Eso son las unidades de medida, digamos, de una explosión nuclear. Tantos kilotones, tantos megatones. Ahora, los desarmes se da no en ese sentido, sino en cantidad, la gran mayoría. Entonces, puedo tener 5 ojivas pequeñas, listo. Paso de tener 5 a tener 1, pero esa ojiva vale por 5. Claro. Bueno, de hecho, la info que tengo es que antes de esta cumbre entre Reagan y Gorbachev había aproximadamente unas 70.000 ojivas en el mundo y hoy hay unas entre 12.500 y 13.000, lo cual parece, o sea, es obviamente muchísimo menos que 70.000, pero hay que ver la potencia de las de hoy versus las de hace 40 años. Exacto, y además el alcance... Ni hablar. Y la precisión. Todo la precisión y además la capacidad logística. Claro. ¿Sí? A ver, por ejemplo, la primer bomba nuclear se tuvo que llevar en barco hasta un aeródromo cerca de Japón, se tuvo que subir a un avión, que fue un B-29, que era el avión más grande de ese momento, y ahí recién... Sí, hoy... Que vaya un tipo con el avión con y el avión, le abra la exactamente. puertita para que Exacto. Se caiga. Los misiles intercontinentales hoy. Sí, claro. Sí, además o hay submarinos tanto rusos como estadounidenses o en el mundo con misiles nucleares. Claro. Bueno, en eso otro dato es que como obviamente todo esto está ocurriendo sobre todo en el hemisferio norte, por lo que hemos charlado, una cosa que se da curiosa es que en esos escenarios, varias cosas curiosas, pero por un lado, esos escenarios en los organismos de emergencias de Estados Unidos, viste que se arman escenarios de qué podría pasar si un terremoto, si un qué sé yo de esto, si un huracán, lo que fuera. Y todos esos tienen, bueno, ¿y cómo hacemos para proteger a la población civil? El único escenario que no tiene cómo hacemos para proteger a la población civil es este. Porque no hay nada para hacer. Digamos, lo que hay para hacer es proteger lo poco que se pueda de gobierno, administración, búnker, qué sé yo, pero es realmente como tan devastador que hasta cuesta imaginarlo, ¿no es cierto? Y además, como ocurre en el norte... y además la cosa atómica después trae esto que se llama el invierno nuclear, claro. ¿no? Como muchos años de que esa zona se vuelve inhabitable, etc. Resulta ser que nuestro país
es uno de los puntos que en definitiva sería más seguro en caso, aparentemente, de un colapso nuclear en el hemisferio norte. No es que sería todo color de rosa. No, a ver, no soy especialista en física ni mucho menos, y lo que voy a decir ahora tiene que ver más con una cuestión lógica. Quizás Sudamérica o el hemisferio sur tenga más posibilidades en términos ambientales. Uh-huh. Ahora, estaríamos enfrentando... A ver, estamos hablando de un evento de extinción. Claro, es que sí. Además, pensá que hoy somos unos 8.000 millones en el planeta. Esto mataría 5 de un tirón. O sea, somos 8, mata 5. O sea, más del 50% de la población en el momento de las explosiones. Claro. Después viene todo lo demás. Estamos hablando del fin de la civilización, entre comillas, como la conocemos. O sea, sería es una catástrofe de extinción. Es un evento de extinción masiva. ¿Viste como los dinosaurios? Bueno, sí, pero nosotros solitos. Sin ayuda de ningún... No viene meteorito, nada. Claro. Ahora, en las pelis se ve mucho esto del maletín nuclear, el botón rojo, todo eso. ¿Qué sabemos de eso? ¿Cuánto habrá de verdad, cuánto habrá de peli ahí? Hay mucho de peli. Bien. El balón nuclear, es decir, el maletín existe. Bien. Si nosotros nos fijamos, siempre cerca del presidente vas a encontrar un militar, del presidente de Estados Unidos, sí. Porque es el que más se ve, con un maletín. No es que en el maletín lleva un botón, vos abrís el maletín y un botón rojo y salut, cochon, y no. ¿Qué pasa? Ahí están los códigos. El presidente norteamericano sí es el que debe autorizar, pero lleva una serie de pasos. Uh-huh. Se le pide confirmaciones, tiene que haber otros funcionarios también que apoyan eso y tienen que confirmar la orden. Entonces, es un proceso que tiene varios pasos que se deben cumplir absolutamente todos para llegar a un ataque nuclear. No en todos los países es igual. Por ejemplo, en algunos sí los define el presidente solo, en otros... Solo cuando me refiero es el que toma la decisión. Sí. Después, en su rol está eso. Descripción del rol, autorizás un ataque nuclear. Sí. Ahora, después, esa autorización implica todo lo que charlábamos recién. Pero no tiene que pasar por el Congreso, nada. Que ahí entiendo que también hay una cuestión hasta de la urgencia de la situación. De decir, no, está llegando, tengo que reaccionar, tengo que hacer algo, ¿no? Sí. Claro. Entonces, por ejemplo, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, aprueba el Parlamento. El primer ministro es un gobierno parlamentarista totalmente distinto al de Estados Unidos, una monarquía parlamentaria. Estados Unidos es una república presidencialista. Ahora, en Gran Bretaña, el Parlamento y el primer ministro son los que toman la decisión. Bien. En otros países es el presidente con un consejo de defensa, con parte del Parlamento, es decir, va variando. Que existe esa herramienta, hay varios presidentes que tienen el balón nuclear o el portafolios. Pero son protocolos. Hay que imaginarlos más como papeles que un botón códigos, que dispara. Sí. Bien. Sí, no es que llevan un botoncito que si se le cae el portafolio volamos todos. No. Bien, entiendo. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando estamos hablando de esto, los vemos en las películas y todo, y creo que a veces lo hablamos sin tener en cuenta lo que dijimos hace un rato. Y por eso yo creo que todavía sigue funcionando la teoría. Y concuerdo con la autora. Donde uno empiece, ya está. Claro. O sea, estamos hablando de el final de la humanidad. O sea, es algo tan grande que a veces cuesta hasta dimensionarlo. Claro. Sí. ¿Sí? Entonces, hay toda una serie de protocolos y seguros y reaseguros. Por ejemplo, algo que es cierto, viste que en varias películas es confirma, sí, confirma, sí, confirma, sí. Le tienen que preguntar como 3 veces o 4 veces. O sea, eso está todo muy regulado. Uh-huh. A veces uno dice, no, un loquito esto se levanta y volamos todos. No es tan así. Por ahí quizás, hay en algunos países que es menos transparente o conocemos menos el protocolo. Pero hasta ahora nadie se le ha ocurrido hacer nada. De hecho, vos fijate que en 70 años... De hecho, se va a cumplir 70 ahora el año que viene. Claro. Sácame bien la cuenta. Sí. Solamente pasó una vez. Uh-huh. Que fue Hiroshima y Nagasaki. Y cuando todavía no había... Estados Unidos era el único.
Claro. Por lo tanto, no había capacidad de devolución. De hecho, y termino con esto. Sí. De hecho, esa bomba, hay muchos autores, o hay una idea de que esa bomba era, bueno, obviamente para terminar con la guerra, porque una invasión a Japón iba a costar muchas vidas, etcétera, etcétera, pero fue también un mensaje para Stalin, porque ya se estaba prefijando el mundo de la posguerra. Pensemos que cuando Hiroshima y Nagasaki son atacadas con la bomba atómica, la guerra en Europa ya había terminado, 7 de mayo, agosto, es decir, habían pasado varios meses, ya estaban las rispideces entre Rusia. Claro, se solaparon ahí las dos. Se solapó el inicio, el final de la Segunda Guerra Mundial con el inicio de la Guerra Fría. Entonces algunos dicen que fue... Terminó esta y le aviso al otro que no se haga loco. Exacto, básicamente. Bien. O sea, fue el arma de Truman de decir, mirá que tenemos esto. Ok. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hace el mundo con esto? O sea, ¿qué hacemos con esto? ¿Nos quedamos así? O sea, esta estrategia de parece ser que nos estamos armando para que nadie se anime a hacer nada. Sí. A ver, creo que hasta ahora ha habido bastante responsabilidad en ese sentido. Uh-huh. Tampoco podemos hacer demasiado. Obviamente la sociedad civil y durante mucho tiempo ha habido tratados de no proliferación. Por ejemplo, en Sudamérica no puede haber armas nucleares porque estamos por el Tratado del 68, el Tratado de Tlatelolco, que impide que haya armas nucleares en Sudamérica desplegadas. También hay que tener una cuestión, no es que todas las armas rusas están en Rusia y todas las armas nucleares estadounidenses están en Estados Unidos. Están diseminadas, sobre todo en el hemisferio norte. Y después obviamente hay submarinos y que tienen capacidad de atacar. Entonces, en términos fácticos, sí, obviamente, las organizaciones de la sociedad civil presionando para que se produzca un desarme, los organismos multilaterales llamando a la responsabilidad, G20, Diplomacia. G7, G8, Diplomacia y política. ONU. Uh-huh. ¿Querés que un día hablemos de la ONU? Un día tenemos que hablar de la pintura, de la ONU. Hablemos un día de la ONU. Che, muy bien. Bueno, un tema que está buenísimo, que es apasionante, que da miedo, que todo a la vez. ¿Querés recomendar algo? Yo me anoté un par de cosas para recomendar por si la gente quiere seguir sobre el tema. Algunas medio obvias, pero dale vos si querés. No, sacúdale. Bueno, no, digo, esto que contábamos, la peli de Oppenheimer me parece que tiene que estar. Esta otra peli que les contaba de Day After, ténganle paciencia, pero si quieren verla, véanla. Esta mujer tiene una entrevista muy interesante, Amy Jacobsen, en un podcast que se llama El diario de un CEO, que también está bueno para verlo. Y después, en el mundo también del podcast, no sé si ubican a Jordi Wild, que es un podcaster español bastante famoso, que lo entrevista a Javi Santaolalla, que también es un divulgador físico, y que en un momento tienen una charla respecto del invierno nuclear, que es interesante de ver y de seguir. Hay una película que... Vean Oppenheimer, que está buenísima, pero hay una película que es bastante anterior a Oppenheimer, también película de los 80-90, con tranquilidad, que se llama Shadowmakers, Hacedores de Sombra, y es la historia de la creación de la bomba atómica también. Perfecto. Con Dwight Schultz y Paul Newman. Muy bien, la veremos. Muy buena entonces. porque, a diferencia de Oppenheimer, en esta se ve mucho la cuestión interna de la política de Estados Unidos hacia adentro y de cómo el general Groves, que es el que apadrina todo esto, vean las pelis que va a ver del personaje, que es el que lleva adelante a Oppenheimer, el que le va diciendo el arma, se ve mucho cómo se juega también el poder dentro de Estados Unidos y hacia afuera. De hecho hay una conversación entre este general y un científico que dice, le tenemos que dar a Truman un arma. Y voy a romper esto, Oppenheimer cita una frase que es de un libro hindú, el Bhagavad Gita. Y con esto podemos cerrar si se me permite. Pero cómo no. Cuando funciona la primera prueba en el desierto, él dice, me he convertido en la muerte, la destructora de mundos. Frase citada por Oppenheimer. Me he convertido en la muerte, la destructora de mundos. Perfecto. Muy bien. Bueno, con esa frase realmente no hay mucho más para agregar. Gracias, Javi. La próxima espero que haya mate, y a quienes nos están mirando, gracias por el aguante. Obviamente, lo que saben, suscríbanse al canal, like a este video, todo eso. Sugieran temas en los comentarios y nos vemos la próxima. Gracias.